tal amigos? Feliz sábado. Hoy día grabando este episodio de Marcos, atrasado ya en pleno sábado. Generalmente estos videos los grabo el viernes en la tarde, un poco antes de la puesta de sol, a veces un poco después de la puesta de sol, pero hoy día estamos en pleno sábado grabando este video. Ayer me atrasé. eh, y por eso estamos ahora haciendo esto. Pero en fin, vamos a nuestro estudio del libro de Marcos. Hoy día tenemos dos trechos que comentar. Vamos a estar hablando de Marcos en el capítulo 3 entre los versículos 7 y 19, eh, que son menos intensos que el pasaje que analizamos la semana pasada, pero que van a traer también información interesante y espero yo edificante. Entonces, la semana pasada nosotros habíamos dejado a Jesús armando un revuelo en la sinagoga al, al curar al hombre que tenía una mano paralizada. Ahora vamos a cambiar de escenario. Y dice Marcos capítulo 3 versículo 7 en adelante, dice así. Jesús se apartó con sus discípulos al mar y lo siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud vino a él, porque habían oído de las grandes cosas que hacía. Y Jesús dijo a sus discípulos que siempre tuviesen lista una barca a causa del gentío, para que no lo apretujaran, porque había sanado a muchos, de modo que le caían encima todos cuantos tenían plagas para tocarlo, y los espíritus inmundos, siempre que le veían, se postraban delante de él y le gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía mucho para que no lo dieran a conocer. Y vamos a parar la lectura por ahí, vamos a ir analizando. Entonces vemos a Jesús ahora saliendo nuevamente de las ciudades y se dirigen al mar de Galilea. Y lo interesante que vemos en esta escena es que notamos el éxito que ha tenido Jesús en su predicación, en su proclamación de la cercanía del reino de Dios, porque la gente lo seguía. Y dice el Evangelio que una gran multitud de gente lo seguía. Pero aquí hay dos cosas que notar. Una es la procedencia de esa gente y lo otro es la razón por la que lo siguen. Entonces primero vemos la procedencia. Dice que vienen de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán. Es decir, hay gente de la propia región donde está predicando Jesús, que es Galilea, que era donde Jesús había vivido toda su vida, Galilea. Pero también había gente de Judea. Y aquí tenemos que aclarar, quizá debía haber puesto un mapa, pero lo vamos a explicar así. Galilea está en el extremo norte de Israel, Judea está en el extremo sur de Israel, y entre medio está la región de Samaria, donde están los samaritanos, a quienes los judíos, la gente de Judea, desprecia. Entonces la gente de Judea, para ir hasta Galilea, tiene que atravesar el país y evitar pasar por Samaria. Así es que tienen que darse una vuelta enorme. Así es que vemos que a Jesús lo está siguiendo gente de su propia región, que a lo mejor no tuvo que viajar mucho para acompañarlo, pero también gente que ha atravesado el país, ha hecho un, un gran viaje para ver a Jesús. Gente de Jerusalén. Jerusalén es la capital. Uno siempre asocia que la gente de la capital, de cualquier lugar, es gente más sofisticada. Entonces probablemente vemos a gente del pueblo, pero también gente más sofisticada siguiendo a Jesús.
Y también vemos a gente de Idumea, del otro lado del Jordán, o sea, lo que hoy día sería Jordania, y, y, eh, y probablemente sectores de lo que hoy día es Siria, y de los alrededores de Tiro y Sidón, gente del Líbano. Es decir, no solamente estamos viendo a judíos de Galilea y de Judea que están siguiendo a Jesús, pero también vemos gentiles, personas que no necesariamente pertenecen al pueblo judío, que están siguiendo a Jesús. Este es el primer trazo en el Evangelio de Marcos de que la buena nueva de Jesús, es decir, el Evangelio de Jesús, o si ustedes quieren la buena nueva del reino de Dios, ha llegado hasta los gentiles. Entonces, no son solamente los judíos los que están siguiendo a Jesús, también los gentiles. Lo que resulta ser un poco extraño porque uno entiende que judíos sigan a Jesús. Jesús pertenece a la tradición judaica plenamente. Él está hablando del reino de Dios, está hablando de la esperanza mesiánica, cosas que están muy enraizadas en la tradición judía. Pero alguien de Ciro, de Tirón, alguien de Idumea, ¿qué sabe de eso? ¿Qué sabe de Mesías? ¿Qué sabe del reino de Dios? Pero aún así lo siguen. Y esto es seguramente muy importante en el Evangelio de Marcos, porque recordemos que este Evangelio fue escrito para una audiencia gentil. El Evangelio de Marcos probablemente fue escrito en Roma, para romanos. Por lo tanto, es muy bueno, es muy útil para Marcos mostrar que desde el inicio hubo gentiles que siguieron a Jesús, que gentiles fueron bienvenidos por Jesús, que el movimiento de Jesús, a pesar de estar muy enraizado en el judaísmo y nunca salir del judaísmo, también es algo que puede ser interesante para los gentiles y un movimiento donde también gentiles eh, son bienvenidos. Entonces, eso un poco sobre la procedencia de las personas que estaban siguiendo a Jesús. Vamos a ver sus motivos. Los motivos son importantes. ¿Por qué lo seguía la multitud? Bueno, lo seguían eh, porque habían oído de las grandes cosas que hacía. Lo que impresionaba a las personas no era tanto lo que Jesús decía, pero sí lo que Jesús hacía. De hecho, ya hemos comentado en otros videos que el Evangelio de Marcos probablemente recoge la predicación de Pedro. Y Pedro, siendo una persona sencilla, de no mucha educación probablemente, también él debe haber sido mucho más impresionado por las acciones de Jesús que por sus dichos. Probablemente Pedro no era de mucha filosofía, de mucho razonamiento profundo, entonces lo que a él le impresionaba era a lo que Jesús hacía. Lo mismo debe haber pasado con los gentiles, con aquellas personas que no eran de tradición ni de origen judaico. Ellos poco deben haber entendido acerca de lo que es el Mesías, de lo que es el reino de Dios, de lo que, eh, de lo que es la salvación inclusive. Pero ellos estaban impresionados por lo que Jesús hacía. ¿Y qué era lo que Jesús hacía? Jesús se preocupaba de las personas y los atendía en sus necesidades, curaba a los enfermos, expulsaba a los demonios. Es decir, llegaba al centro de las necesidades de las personas. Por supuesto, para Jesús era la demostración de que el reino de Dios estaba llegando. Para las personas era señal de que alguien finalmente se preocupaba por ellos. Y ambos tienen razón, porque finalmente el reino de Dios es aquel reino que finalmente coloca a las personas en su integridad
como lo importante, como el centro. Uno podría pensar que el reino de Dios es aquel reino que coloca a Dios como el centro. Y eso también es verdad, pero la acción de Dios siempre está ligada al ser humano. La acción de Dios siempre está ligada al beneficio del ser humano en su integridad, porque la acción en este mundo de Dios visa a restaurar al ser humano. Por lo tanto, desde el punto de vista bíblico, colocar a Dios en el centro es colocar al ser humano en el lugar más importante que puede tener. Y ahí entonces hay una falsa dicotomía entre teísmo y humanismo, digamos. No, no, no. El teísmo bíblico, el colocar al Dios bíblico en el centro de atención, significa siempre colocar al ser humano en el centro. Porque Dios no quiere un ser humano que se anule a sí mismo delante de Dios, sino que un ser humano que esté de pie de Dios, ante Dios y que pueda incluso interactuar faz a faz, cara a cara con Dios. Es un paréntesis. Pero entonces, lo que impresiona a las personas no es tanto el discurso de Jesús como las acciones de Jesús. Del mismo modo, podríamos pensar hoy día, necesitamos una religión que le hable a las personas en nuestra sociedad secularizada, que les hable en un lenguaje que ellas puedan entender. Las personas allá afuera, fuera del entorno de la iglesia, seguramente no van a entender nada acerca del reino de Dios, acerca del regreso de Jesucristo, acerca de lo que es el pecado. Tal vez no van a entender ni siquiera el concepto de salvación, pero sí van a entender que se preocupen de ellas. El cristianismo tiene que recuperar la capacidad de hablarle a las personas en el lenguaje que esas personas puedan entender. Y eso va a significar, si es que damos un discurso, hablarle en términos en que la sociedad entienda, pero mucho más importante es hablar en el lenguaje de las acciones. Porque lo que hoy día nuestra sociedad demanda son personas o grupos de personas que tengan un discurso que sea coherente con sus acciones. Y es el lenguaje de las acciones el que va a hablar mucho más alto. Y las personas seguramente van a ser mucho más impresionadas o va a tener mucho más peso lo que nosotros hagamos antes de lo que nosotros digamos. Los hechos antes de los discursos. Y eso Jesús lo entendió perfectamente. Y Jesús era tan popular que tenía problemas y por eso los discípulos tenían que tener una barca lista para que él pudiera entonces entrar en la barca y apartarse un poco de la orilla para no ser aplastado. O sea, un éxito que no se repetiría hasta la Beatlemanía, si me lo permiten. ¿No? Ok. Y Jesús entonces sanaba a muchos, dice el versículo 10, había sanado a muchos, y por eso le caían encima los que estaban enfermos, los que tenían plagas, y Jesús expulsaba demonios. Acuérdense, esta es la señal del reino. La señal del reino es que el, como el Dios, como el reino de Dios avanza, entonces las enfermedades y los demonios retroceden. La sanidad es una señal de la presencia del reino de Dios. Y los demonios entonces reconocen a Jesús como hijo de Dios. Acuérdense, ya hemos discutido esto, hijo de Dios es equivalente al Mesías. Pero Jesús todavía quiere mantenerse incógnito. Así es que le pide que, no les pide, les ordena que no repitan eso. Bien. Pasemos al episodio siguiente. Versículo
12 al 19. Pero, ok, en versículo 13 entonces. Entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso, y fueron a él. Constituyó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y tener autoridad para echar fuera a los demonios. Y constituyó a los 12, a Simón, a quien le puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Jacobo. A ellos les puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananita, y a Judas Iscariotes, el que lo entregó. Entonces veamos. Aquí tenemos de nuevo un cambio de escenario. Antes Jesús estaba en el mar, en una barca alejándose un poco de la costa. Pero ahora Jesús es puesto en la montaña. ¿Mm? Es puesto en la mañana. Hay un cambio de escenario. Probablemente aquí Jesús se ha retirado un poco de la multitud. Jesús ha subido. Y dice el texto, y llamó así a los que él quiso. A los que él quiso. Y esto nos hace acordar de un episodio muy interesante y muy marcante en la historia de Israel, que es cuando Dios se manifiesta en el monte Sinaí y él llama a Moisés. El pueblo tiene que quedarse fuera, el pueblo no puede subir al monte. Él llama a Moisés, llama a Aarón, llama a los ancianos de Israel y también va Josué, el secretario de Moisés. Pero Dios llama a los que Él quiere mientras el pueblo permanece a los pies del monte. De manera semejante, y probablemente este trecho esté redactado de tal manera que eh, a los lectores que conocen el Antiguo Testamento les haga recordar el episodio del Sinaí. Jesús también sube a la montaña, es puesto sobre la montaña como representante de Dios. Y Él entonces ahora manda a subir a los que Él quiere. Y esto es una cosa interesante. Es el Mesías en este caso, el que designa a los que Él quiere colocar en determinada función. En particular, el ser apóstol no es algo que alguien busque, sino es alguien que es designado por el propio Mesías, por el propio Jesús. En la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad de Jesús, no es que alguien vaya buscando posiciones, sino que es el mismo Dios a través del Espíritu, a través del Mesías, el que va designando la función de cada persona. En el lenguaje de los dones espirituales, Pablo nos dirá que es el Espíritu Santo el que distribuye los dones de acuerdo a lo que Él quiere. Entonces no se trata de ir buscando posiciones, porque cuando uno busca posiciones, en realidad lo que está buscando es gloriarse a sí mismo. Mientras que cualquier posición en la iglesia, cualquier actividad que uno tenga en la iglesia, el propósito final de eso es el servicio, como lo vamos a ver a continuación. No es la honra propia, es el servicio. Uno es nombrado para una función para desde allí servir a otros.
no es para ser honrado. Por eso es que Jesús llamó a quien él quiso. Uno podría decir que arbitrario, sí, pero era el movimiento de Jesús, estaba en todo su derecho. Él era el maestro. Ahora, lo importante es, ¿para qué los llamó Jesús? Dice, constituyó a 12 a quienes nombró apóstoles, y me voy a referir a esa frase en un rato más. Constituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. La primera cosa es para que estuvieran con él, para que convivieran con él. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa es la primera función? ¿Por qué no diría para enviarlos a predicar y bueno, que después estuvieran con él? Lo principal que uno quiere es que el movimiento crezca, que vayan a predicar. Pero Jesús dice no, lo primero es que convivan con él. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que aprender. Y las cosas importantes no se aprenden por lecciones en la pizarra. Las cosas importantes se aprenden únicamente por convivencia, principalmente en el cristianismo. En el cristianismo no son tan importantes los estudios bíblicos, que claro son importantes, pero no es tan importante eso como la convivencia con la iglesia. Cuando alguien quiere conocer el cristianismo, habría que integrarlo lo más rápido posible a una comunidad cristiana, porque es en la vivencia del cristianismo cómo se aprende a ser cristiano. Es en la vivencia del cristianismo. Y la vivencia del cristianismo solamente se adquiere compartiendo, estando integrado a una comunidad cristiana saludable. Esto es como el librito de Aprenda a jugar tenis en 10 lecciones. En realidad tú no aprendes a leer, a jugar tenis leyéndote el libro. Uno aprende a jugar tenis tomando la raqueta, la pelota y haciendo un saque y empezando a jugar, siguiendo las instrucciones, todo lo que tú quieras, pero tienes que jugar. En la comunidad cristiana, la vida cristiana se aprende viviéndola. Es muy fácil decirle a las personas, ahora ustedes tienen que orar, tienen que hacer culto familiar, ahora ustedes tienen que ser una luz en su comunidad. Sí, eso es fácil decirlo, pero ¿cómo se hace? La forma en cómo se hace únicamente se aprende cuando tú ves a otras personas haciéndolo. Y en las iglesias no solamente tenemos que enseñarle a las personas a través de cursos bíblicos en los que transmitimos lo que creemos, sino que tenemos que integrar a las personas para enseñarles cómo vivimos el cristianismo y así transmitirlos. Y Jesús entendía perfectamente eso. No existe cristianismo si no existe comunidad cristiana. El, el, el concepto de comunidad en Jesús es completamente esencial. Y luego de que hemos convivido con el Maestro, luego que hemos aprendido lo que significa la vida cristiana, entonces sí puedes salir a predicar. De hecho, el texto eh, habla en realidad de querigma, ¿no? De proclamar, de proclamar. ¿Y qué va a proclamar la iglesia? Lo mismo que estaba proclamando Jesús, la cercanía del reino de Dios. El reino de Dios se ha aproximado. Estamos así, a esto de que Dios puede revelarse en este mundo, por lo tanto hay que prepararse, hay que hay que reparar las vías, hay que reparar este mundo, tenemos que realizar el trabajo de teshuvá, de arrepentimiento, de regreso a Dios, de, para, para poder recibirlo. Y eso es lo que debían predicar los apóstoles. Esta frase, a quienes nombró apóstoles, en realidad
es una frase que aparece en los manuscritos más antiguos, pero es posible que no haya estado originalmente en el Evangelio de Marcos y que sea una armonización con el pasaje paralelo que está en el libro de Lucas, si no me equivoco, en el capítulo 6 de Lucas, donde sí dice que los llamó apóstoles. ¿Mm? Eh, pero en fin, por eso es que a lo mejor en algunas de sus Biblias ustedes no van a encontrar esa frase. En la Reina Valera del año 60, por ejemplo, no está. Aquí estoy leyendo la Reina Valera del año 89. Eh, de hecho, yo personalmente no creo que sea parte original del Evangelio de Marcos, pero en fin, eso es otro cuento. Ok. Y los envió a predicar, pero también los envió, o sea, los envía para tener autoridad para echar fuera los demonios. Y eso es importante. Cuando nosotros somos representantes del Mesías, el Mesías nos da autoridad. En este caso era autoridad para echar fuera los demonios, que era el signo de que el reino de Dios se había aproximado. En los evangelios, en el Evangelio de Juan también, se dice que Jesús, después de resucitado, le da autoridad a los discípulos para perdonar pecados, al menos para anunciar el perdón de los pecados. Tenemos la autoridad de la reconciliación. Y, y eso es importante. Nosotros cuando somos representantes del Mesías, cuando actuamos como representantes del Mesías, tenemos la autoridad del Mesías. Y esa autoridad del Mesías no es para decir, tengo autoridad del Mesías, trátenme bien. No, sino que eh, es la autoridad necesaria para servir. Es la convicción de que cuando tú estás sirviendo en nombre del Mesías, estás haciendo un cambio en el mundo de verdad. El servicio a Dios no es un servicio tímido, es un servicio con autoridad, con las capacidades necesarias. Y en este caso la capacidad que le dio a los discípulos fue echar demonios, porque era una necesidad en su época. Dios capacita y significa da autoridad a los discípulos para que ellos puedan ejercer las labores propias del Evangelio. Eh, y entonces Jesús constituyó a 12, dice el versículo 16. El texto griego es muy interesante. Es muy interesante el texto griego porque el texto griego dice Kai epóyense tus dodeca. Y él hizo a los dioses, a los 12, a los dioses. Él hizo a los 12. Esto un poco recuerda el ritual católico en el que los cardenales son creados. Nadie es nombrado cardenal, las personas son creadas cardenal. El texto griego entonces dice que los 12 discípulos fueron hechos 12. Hay casi una labor de creación, ¿no es cierto? No es simplemente que los constituyeron, los eligió al lote, sino que hay algo mucho más intenso. Los hizo eh, los 12, los transformó en algo que no eran. Y, y aquí están nombrados entonces los 12 discípulos. Y lo que llama la atención son los orígenes. Simón, Jacobo y Juan eran eh, pescadores, lo mismo que Andrés. Pero Mateo era cobrador de impuestos. Y tenemos a Simón, el cananita. El cananita probablemente hace referencia a un grupo semiguerrillero, pero políticamente muy activo contra Roma. Entonces tenemos básicamente desde pescadores hasta activistas políticos en el grupo en que Jesús
construye como su grupo de discípulos más cercanos. Esto nos habla de la diversidad, que es muy distinto a cómo un rabino tradicional habría escogido a sus discípulos. Un rabino tradicional habría escogido sadikim, personas justas, personas de cierta fama religiosa, eh, personas que ya supiesen orar, que tuviesen una vida religiosa activa, que fuesen reconocidas por sus comunidades religiosas. Pero aquí nosotros vemos que Jesús tomó a sus discípulos de entre las personas comunes. Y esto es una constante en el movimiento de Jesús. Jesús lo que pretende es acercar a Dios a las personas comunes. Y para eso lo que tú necesitas son ministros, discípulos o apóstoles, como quieras llamarlos, que sean personas comunes. No queremos un clero, no queremos personas que estén allá lejos, que parezcan inalcanzables. Queremos personas que sintonicen con la realidad de la sociedad. Personas comunes y que representan toda la diversidad de la sociedad. Pescadores, cobradores de impuestos, activistas políticos. Porque todos son importantes para Jesús. Y Jesús quiere integrar esta sociedad y colocarle Dios a esta sociedad, acercar a las personas que existen en el día a día, a esas personas reales, a esa sociedad real. Dios la quiere acercar a Dios y quiere acercar Dios a esa sociedad real. Y también entre los 12 estaba Judas, quien lo entregó. Otro detalle importante es que seguramente sobre el que vamos a hablar más adelante también, es que en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, Judas es apenas el que traicionó a Jesús, apenas. Pero a diferencia de otros evangelios en que la figura de Judas Iscariote va empeorando cada vez más. O sea, en algunos evangelios es tildado como ladrón, ¿ya? Eh, es, es cada vez en los evangelios posteriores la figura de Judas Iscariote va tomando ribetes cada vez más oscuros. En el, en el, en el Evangelio de Marcos es simplemente uno de los discípulos, como cualquiera de otros discípulos, que tuvo el nefasto desenlace que sería que finalmente él lo traicionó. Pero no hay nada intrínsecamente malo en Judas Iscariotes. En principio, Judas Iscariotes podría haber sido cualquiera de los discípulos. Cualquiera de los discípulos podría haber entregado a Jesús. A eso me refiero. Entonces vemos en estos dos pasajes que hemos analizado hoy, hemos visto a un Jesús que es cercano a la gente, que habla el lenguaje de la gente y que los impresiona mucho más por sus acciones que por su discurso, y él espera que ocurra algo semejante con sus discípulos, que sus discípulos primero aprendan a vivir la vida cristiana mucho antes que hablar de vida cristiana, y que también puedan impresionar a las personas por lo que hacen, que su acción, en este caso el expulsar demonios, esté en armonía con su predicación. Eso es esencial en el cristianismo del siglo I y es quizá mucho más importante en nuestro siglo, donde la coherencia entre la creencia, el discurso y la acción es buscada, es ansiada por las personas y tiene que ser recuperada por nuestro cristianismo. Vamos a quedar hasta aquí. Que el Señor nos bendiga a todos y que tengamos un lindo sábado. Hasta la próxima. Chao, chao.